estuvo antes aquí con nosotros en Paraná, en Entre Ríos, que es Ricardo Silvestrini, que ya está en comunicación. ¿Cómo estás, Ricky? Buenas tardes para nosotros. No sé qué hora es ahí. A misma hora Ah, de ustedes, Cristian. Buenas tardes. por las dudas consulto, porque hay como cambios horarios todo el tiempo. Bueno, hacenos una descripción de cómo está Brasil por estas horas y el lugar donde estás vos, que es Recife, si no me equivoco, ¿no? Sí, estoy en el estado de Pernambuco, Ujú. que en orden de, ¿cómo se dice?, de infectados, es el tercer estado más golpeado a nivel de infectados. Y tiene casi alrededor de 3.000 muertos y un 65.000, 67.000 infectados. ¿En una población de cuánta gente vive ahí? Y unos 5 millones más o menos, contando Gran Recife, que Gran Recife comprende Olinda, Paulista y otras pequeñas ciudades, que todo esto viene llamado Gran Recife y viene visto todo como una ciudad entera. Y donde todo esto es que son todas ciudades todas estas ciudades que están todo en el litoral, son las más golpeadas por eso. Y contame tu situación. Vos fuiste de paso desde Argentina a Brasil y te agarró ahí la pandemia. Y el problema es que hasta un mes y medio después, todo comenzó con fue divertido las cosas porque lo que llevó el virus fue una pareja de italianos que estaban en un crucero y Mm. que pararon en Recife y claramente viniendo de Italia estaban infectados y después comenzaron a infectar todos a gente aquí del litoral. Las cosas es que todo esto llegó fortunadamente después del famoso periodo, la etapa del carnaval brasileño, porque Claro. si vos pruebas solo a pensar lo que podía pasar durante el carnaval, que ya había gente que estaba infectada, yo pienso que podría ser una, ¿cómo se dice? Acabar con todo. Claro. Más menos mal que esta pandemia, por cuanto es grave, llegó afortunadamente después del carnaval, que ya el tema de turismo se había bastante bajado, sobre todo en ese estado, porque San Paulo y Río son dos ciudades que son siempre tremendamente frecuentadas de turistas, y por tema de trabajo y por tema de vacaciones. Más, pero el problema es que aquí fundamentalmente el problema principal es una total ignorancia de las reglas que se están estipulando y una total falta de respeto para aplicar estas reglas, mas el problema principal es que llega de la persona que tendría que reflejar mejor estas leyes, que en este caso el presidente de Brasil, más, Claro. pero esto es el problema principal. Claro, sí, sí, Y se entiende. A la distancia se ve eso, ¿no? Que, primero cierto escepticismo por parte del presidente y después una situación preocupante para nosotros que somos vecinos también por la forma en que ha tratado el tema Jair Bolsonaro. sí, el problema, la cosa buena que yo quiero celebrar mucho el pueblo argentino, sobre todo en el presidente Fernández, es que sinceramente Bolsonaro tendría que aprender mucho de esta persona, cual es el presidente de Argentina, porque él es la demostración que puse un pueblo al primer lugar de todo, nonostante ya el grande problema económico que ya afectaba el país, nonostante todo lo que podía hacer, más él eligió Mm. un pueblo argentino que es fundamentalmente la prioridad del mismo país, Claro. la gente. Aquí fundamentalmente se está haciendo exactamente el contrario. Claro. Aquí también la gente prefiere ir a trabajar, prefiere ir no sé, pasear, cualquier cosa, menos que cuidar claramente de la persona que está a su lado, después de la otra persona que está a su lado, una total falta de principios morales. Y, Y claramente, si esto hubiera reflejado de la persona que tendría que elevar todos esos valores a un máximo, después todo el sistema falla. ¿Y cómo te cuidas vos? No hay cuarentena, no está la cuarentena vigente, no hay No, no, no. limitaciones, ¿no? La cuarentena llegó porque Ah, claramente al principio la pandemia aquí era bastante tranquila porque claramente no estamos hablando de un país como Argentina que tiene un 45 millones de personas. Brasil tiene casi 220 millones. Entonces, es claro que cuando se hablaba de muertos, se dice, sí, hay 30 muertos, 40, 50, 100. Es claro que no digo que casi no se siente, más el problema es que después el número de infectados creció así tanto
que, como se dice ahí, ¿no? En Paraná, es un quilombo total, Claro. es un desastre. Y entonces, prácticamente ahora, hasta final de la próxima semana, todo el país está en lockdown. Y depende de cuáles ciudades tú estás, empezarán a hacer un lockdown, depende de cuáles ciudades tienen más o menos su número de infectados, entonces el lockdown podría ser más o menos ligero. Aquí en este momento es obligatorio llevar máscara, luvas y vos puedes salir solamente alrededor de tu barrio y para hacer lo mínimo indispensable, que compra, que ir a una farmacia o que ir a hacer una consulta médica por cualquier tipo de cosa. Claro, medio tardío, Yo, ¿no? ¿eh? Es medio tardío ya, porque se ha tomado medidas a destiempo. Fuera, demasiado fuera de tiempo, demasiado tarde. ¿Y por qué el problema principal cuál es, Cristian? Es que nonostante todo esto, la gente continúa a hacer la misma idéntica cosa como si lockdown o no lockdown no va a cambiar nada. Y por eso también mirando aquí el periódico, el telejornal y todo, la gente está notando que con lockdown o no lockdown no está cambiando absolutamente nada. Ya hoy estaban hablando que han muerto otros 1.250 personas. Una locura. Y yo cuando voy dando vuelta, cuando voy dando un paseo, esto que voy a correr, por ejemplo, antes de comenzar de estar por aquí, hice un paseo de una hora y media con luva, con máscara, para hacer una pequeña corrida, para estar un poco también entrenado, pero siempre con un distanciamiento social muy grande. Si yo voy a salir, salgo una vez por semana, voy a hacer una compra grande, porque es así que yo creo que tendría que ser un lockdown. El problema es que la gente aquí sale todos los días para hacer una pequeña compra, para ir a encontrar a alguien y todavía ves gente sin máscara, sin protestado, sin nada. Sí, sí. Y entonces, No hay para conciencia. mí en ese momento no hay salida, no hay propio salida del problema. Y estás esperando la salida tuya, poder irte, volver a Italia. Io fortunatamente incontré un vuelo con LATAM, una compagnia qui brasileña, perché la cosa incredibile è che nonostante todo Brasil no vieta la salida ni la entrada Claro. de turistas y de gente que quiere ir al país. Porque, por ejemplo, si yo quiero volver aquí en Brasil, no tengo que ser residente, no tengo que ser ciudadano, no tengo que ser nada. Si quiero volver, puedo volver tranquilamente, ma porque esto es una directa consecuencia del gobierno de Bolsonaro. Claro. ¿Qué dice Fernández? Fernández hizo exactamente el contrario, cerró totalmente todo. Y esto permitió que Argentina fundamentalmente ya ha podido volver en una situación bastante tranquila y normal. Y esto sobre todo gracias a una persona como Fernández que hizo lo que era justo y priorizó la salud del pueblo argentino. Sí. Es buena la mirada. Ricky, bueno, ojalá que tengamos la próxima vez que hablemos sea de cuestiones mucho más agradables, positivas, de buenas noticias y que podamos hablar de que todo esto ya haya pasado como un recuerdo nada más. Muchas gracias por la corresponsalía a la distancia. Gracias a ti. Un abrazo grande. Gracias. Saludos.